En esta mañana continuamos la serie que estamos haciendo en este verano, que se titula Un nuevo estilo de vida. Estamos tomando un receso del estudio de Marcos, en septiembre continuaremos donde lo dejamos. Pero en estas semanas estamos viendo en Efesios capítulo 4, los últimos versículos, cómo Cristo cambia la vida. Es un nuevo estilo de vida, no superficialmente, como cuando cambias de ropa o de temporada, sino es un cambio profundo de dentro a fuera. Es una realidad que solo Cristo Jesús puede hacer. Y este cambio que Cristo hace, esta nueva vida en Cristo, se manifiesta de manera práctica de diversas formas. En esta mañana vamos a ver cómo la nueva vida en Cristo se refleja en la manera en la que trabajamos. Trabajamos para la gloria de Dios y siguiendo los principios bíblicos. Y si es así realmente, los creyentes en Cristo, no en nuestras propias fuerzas, y siguiendo la palabra, aún en nuestra debilidad, deberíamos de ser trabajadores ejemplares, trabajadores modelo para la gloria de Dios. ¿Te has sentido alguna vez, o te has sentido recientemente en tu trabajo quemado? ¿O te has sentido explotado, injustamente tratado, o mal pagado, o sin tiempo suficiente para tus cosas o el entretenimiento? Normalmente estas son la mayoría de las causas de queja de los trabajadores hoy en día, con más o menos razón, dependiendo del caso. Pero si echamos un vistazo atrás, y no nos vamos a ir hasta el año 2000, cuando se inventó el Internet, sino nos vamos a ir al siglo XIX, en la Revolución Industrial, en el Londres de 1852, cuando se empezaron a obtener ventajas, privilegios y derechos prácticamente por primera vez para los trabajadores, en una oficina de Londres en 1852 se hicieron cambios para calmar el malestar de los trabajadores. Tenían las quejas de su tiempo. Fijaros los cambios que hicieron para mejorar la vida del trabajador. Decía así el manifiesto: se han reducido las horas de trabajo, buena noticia. Ahora solo se trabajará 11 horas al día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La vestimenta será sobria, nada de colores alegres en el trabajo. Se colocará una estufa para el beneficio de los trabajadores. Ahora sí, se recomienda que cada empleado traiga 2 kilos de carbón para poder encenderla. Ningún trabajador abandonará su lugar de trabajo bajo ninguna condición, salvo con permiso del encargado. No se permite hablar durante las horas de trabajo. Ya que las horas de trabajo se han reducido drásticamente a 11 horas, el tiempo de comida se alargará hasta la media hora, sin dejar en ningún caso de trabajar simultáneamente. Los jefes reconocen la generosidad de estas nuevas medidas laborales, pero esperan a cambio un incremento en la productividad en compensación por estas condiciones de trabajo utópicas. Esto es escasamente hace 166 años. Hoy en día las condiciones son distintas, son mucho mejores, y en ocasiones nos centramos en las condiciones que tenemos, o los jefes que tenemos, o el trabajo que tenemos, o la retribución que recibimos, pero es la perspectiva inadecuada, porque eso no está en nuestra mano, mayormente, y Dios no nos va a pedir cuentas por eso, se lo va a pedir a los jefes o a los responsables de establecer esas condiciones. A nosotros nos pide ser trabajadores modelo para la gloria de Dios. Y esto solo es posible con la motivación adecuada cuando tienes una nueva vida en Cristo. Sí, hay trabajadores modelo que no conocen a Cristo. Sí, hay muchas personas con un alto concepto de ética, de disciplina, de trabajo, de sacrificio, y tal vez vosotros en vuestros trabajos conocéis este tipo de personas. Muy buenos trabajadores y no conocen a Cristo. Pero la diferencia es esta: no lo hacemos para sentirnos satisfechos con nosotros mismos, no lo hacemos para que los demás nos digan qué bien, o para obtener tal vez el reconocimiento, una subida de sueldo, o por nuestro propio orgullo, sino que la diferencia está en que lo hacemos aún en situaciones injustas, aún inmerecidamente, para gloria de Dios, porque amamos a Cristo y queremos honrarle. Y que si alguna vez alguien viene y dice: oyes,
me ha sorprendido, qué bien trabajas. Rara vez se va a decir esto, ¿verdad? Pero si alguien lo dijese, oye, si eres un trabajador modelo, podamos decir, mira, si hay algo bueno en mí, Cristo lo ha hecho. Déjame hablarte del Evangelio y déjame hablarte de Cristo que ha producido este cambio en mi vida. Fijémonos, vayamos al pasaje en concreto, donde vamos a ver cómo describe a este trabajador modelo. Efesios 4:28 nos habla del trabajador modelo y lo hace en estos términos. Dice la palabra, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Nos está hablando del trabajador modelo y concretamente de distinciones del trabajador modelo. Pero lo hace en un contexto. Lo hace en el contexto de los versículos 17 al 32. Ese es el contexto en el que lo afirma. Y en este contexto observamos en los primeros versículos del 17 al 24 cómo habla del cambio que se ha producido en una persona regenerada, nacida de nuevo, nueva criatura en Cristo, aquel que ha sido salvado, que sus pecados han sido perdonados, que ha sido reconciliado con Dios. Tiene una nueva posición y una nueva naturaleza, es lo que está diciendo en los versículos 17 al 24. Pero a continuación del versículo 25 al 32, no se queda meramente una afirmación teórica que es cierta y real, sino que explica manifestaciones prácticas y evidentes, cotidianas, en las que se ve y cómo se ha de manifestar que alguien es una nueva criatura en Cristo. Y si vamos al contexto más amplio, si vamos al contexto del libro, observamos que esto no es de nosotros, sino que es para la gloria de Dios. Hemos sido salvos para la gloria de Dios, lo vemos en el capítulo 1 de Efesios. Él nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia, lo repite en numerosas ocasiones en los primeros 14 versículos del capítulo 1. Nosotros, dice el capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y los pecados, versículo 1. Lo mismo que los demás, éramos hijos de ira. Íbamos y vivíamos conforme a la corriente de este siglo. Operaba en nosotros el espíritu del príncipe de la potestad del aire, de Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos igual, viviendo según las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios intervino en nuestra vida. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Nada de esto es de nosotros, porque el versículo 8 y 9 nos dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otro tiempo, nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos alejados de Dios, Dios nos salva, Dios interviene, Dios nos da nueva vida en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después de reafirmar esa condición de nuevo, en los versículos 17 al 24, va a mostrar manifestaciones prácticas de la nueva vida en Cristo. La primera, que vimos hace unas semanas, la encontramos en el versículo 25. Nos caracterizamos ahora por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Dice el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. No solo ahora el creyente se ha de caracterizar por hablar la verdad, sino que además se ha de caracterizar por un enfado santo, lo cual es muy difícil de encontrar en cualquiera de nuestras vidas, pero sí existe casos, porque el versículo 26, de hecho, ordena, airaos, pero no pequéis. Hay un enfado que no es pecaminoso. Y veíamos cómo Jesucristo, hombre, ejemplificó durante su vida en esta tierra ese enfado santo, principalmente en dos ocasiones. En la ocasión muy conocida, cuando entró en el templo,
y vio que el templo, el atrio de los gentiles, lo había convertido, en lugar de casa de oración, en cueva de ladrones, literalmente, dijo, y entonces volcó las mesas de los cambistas y echó a todos de allí porque habían convertido la casa de Dios en un comercio bajo la permisibilidad y aceptación del sumo sacerdote que se lucraba personalmente, porque él obtenía una comisión, como si fuese una franquicia, de todas las ganancias que obtenían los comerciantes en el atrio de los gentiles en el templo. Y el Señor Jesucristo se enfadó justamente porque estaban yendo en contra de la palabra de Dios y estaban poniendo en boca de Dios y representando a Dios justamente lo contrario. Un enfado santo. En otra ocasión, en Marcos capítulo 3, el Señor Jesucristo es confrontado, estaban buscando cómo destruirle por los líderes religiosos de la época y estaban observando a ver si podían pillarle en algo. Y entonces era día de reposo, y en el día de reposo, según los judíos, nadie podía hacer nada. De hecho, los religiosos habían llevado el reposo hasta el extremo que no se podía ni atar el cordón de una sandalia. Si es que llevaban cordones, sería la hebilla más bien de una sandalia. Eso era considerado trabajo. Y el Señor Jesucristo sana al hombre de la mano seca sin mover ni un dedo, solo con sus palabras, con lo cual no podrían acusarle de nada. Y ellos se enfurecieron de tal manera que querían destruirle. Pero el Señor Jesucristo, al ver la dureza de sus corazones, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Marcos, mirando en torno con enojo, una mirada de 360 grados, sanó a este hombre. ¿Por qué estaba enfadado? Porque ellos estaban, los religiosos, los que supuestamente hablaban en nombre de Dios, haciendo lo contrario de lo que Dios establecía y por sus vidas hipócritas. Más adelante, en Marcos capítulo 7, es confrontado y dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos ceremonialmente como los discípulos de Juan y los fariseos hacían? Y él les contesta, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo se veía que su corazón estaba muy lejos de Dios? No es que ahí Jesucristo utilizó su omnisciencia, era un hombre, pero como hombre observaba, sin dejar de ser Dios, que estas personas estaban promulgando preceptos de hombres como si fuese la palabra de Dios, que es lo que dice a continuación. Y habían puesto las palabras de los hombres a la altura de la palabra de Dios y la habían puesto por encima. Y llamaban a las personas a seguir eso como si fuese la palabra de Dios. ¿Cómo no iba a estar enfadado? Hay un enfado santo. La mayor parte de las veces nosotros no calificamos para describir nuestros enfados como santos, porque nos enfadamos por nuestro egoísmo, o por nuestra impaciencia, o porque hacen algo en contra de nosotros, no algo en contra de Dios, o porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, o por otras razones mayoritariamente pecaminosas. Pero hay un enfado santo. Ahora, sea santo, o especialmente cuando no es santo, porque luego describe enojo con una palabra distinta a iraos, hay un requisito para los creyentes: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te has enfadado? Resuélvelo lo antes posible, porque eso agrada a Dios. En el mismo día, si es posible, en el mismo instante. A veces no es posible, a veces no se dan las circunstancias adecuadas, a veces si sigues hablando en ese momento solo va a haber mayor discusión, mayor problema. Bueno, puedes esperar un poquito más. Pero lo antes posible, no dejes que ese enojo, esa ira pecaminosa, conquiste tu corazón y entonces nuble tu pensamiento y atrape tus sentimientos, y lo que produzca en ti sea realmente amargura, rencor y algo que no solo va a ser enojo e ira, sino que va a dar lugar a más pecado, y Satanás va a utilizar esa oportunidad. Como dice a continuación en este contexto, versículo 27, ni deis oportunidad al diablo. El diablo se aprovecha cuando estamos en pecado para llevarnos a más pecado y para tenernos engañados. Pero la palabra nos enseña, no des oportunidad al diablo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ahora llegamos al versículo 28. Tercera manifestación de la nueva vida en Cristo. Hay muchas más, no son las que están en estos versículos, pero es representativo.
Y esta es la manera en la que trabajamos. El trabajador modelo. Y vamos a ver concretamente 3 distinciones que este versículo nos muestra del trabajador modelo según Cristo. Ahora que eres una nueva criatura en Cristo. La primera distinción la observamos en la primera parte del versículo 28 y podríamos resumirlo así. Es un trabajador honrado. Es un trabajador honrado. Fijémonos cómo comienza el versículo 28, fijémonos en nuestra Biblia. El que roba, no robe más. Es un trabajador honrado. No se caracteriza por robar. El robo era común en aquella época, igual que en nuestros días. Muy común. De hecho, en nuestros días sigue siendo muy común. Por eso hay sensores en la salida de los grandes almacenes, de los supermercados y de diversos lugares en los que las personas pueden sustraer objetos de valor. No están ahí por decoración. Por eso hay guardias de seguridad que pasean por las plantas para que la gente no sustraiga nada. Por eso en el banco hay cajas fuertes. Por eso cuando van a recoger el dinero son furgones blindados. Porque el robo es algo natural de nuestra sociedad, porque las personas que no conocen a Cristo están gobernadas por el diablo y están en sus delitos y pecados y se manifiesta de distintas maneras, una de ellas, el robo. De hecho, la palabra que utiliza ahí es una palabra que nos es común en cierta medida. De esa palabra viene, por ejemplo, cleptomanía o cleptómano, de esa raíz en nuestro diccionario actual. Aquel que tiene la propensión morbosa al hurto. En este caso, en este texto, lo está describiendo no como una situación puntual, sino como algo característico. Lo expresa en el tiempo presente, lo cual da a entender que es una acción continuada, una acción habitual. Hasta el punto que este verbo se podría pasar a un sustantivo y decir el ladrón, no el que roba, sino el ladrón, porque se caracteriza por el robo. Y se refiere a personas antes de su conversión, o que recién convertidos aún no habían entendido que el robo desagradaba a Dios y tenían que hacer este cambio en su vida. Esto es algo natural. A veces los seres humanos tenemos expectativas que no son bíblicas. Sí, Dios cambia en su naturaleza instantáneamente a una persona, la justifica, la regenera, pero después, posteriormente, la santificación es progresiva. Es progresiva, es decir, es un proceso. Con esto no estamos justificando el pecado. El creyente que está en la santificación progresiva no dice, ¿ves qué bien te lo dije? Tengo todavía 30, 40 o 50 años. Cuando llegue a los 80 o los 90 ya haré caso a ese mandamiento. Porque Dios no espera que sea perfecto. No, no lo toma para su propio beneficio. No pecaremos para que la gracia sobreabunde, como Pablo afirma en Romanos, sino que es consciente que esta manifestación de la nueva vida en Cristo lleva el tiempo, está en la palabra, en la oración, lleva los años y lleva una lucha espiritual que es cada día. Y una persona tal vez que se caracteriza por un pasado antes de Cristo, pues le va a llevar un tiempo luchar con ello y salir de ello en la ayuda del Señor, en la palabra, en la oración, en el apoyo de los hermanos, pero no está diciendo, no pasa nada, voy a seguir viviendo como vivía antes. No, desea realmente agradar a Dios, pero luchamos con el pecado. Había personas ahí recién convertidas que luchaban con algunos de estos aspectos, igual que nosotros podemos luchar en una medida o en otra. Lo que está diciendo aquí es que si estas personas antes de Cristo se caracterizaban por robar, ahora ha dejado de ser característico en su vida en Cristo. Era un problema real. Ahora, ¿a quién se refiere al decir el que roba? ¿Ladrones profesionales? ¿O esclavos? ¿O ladrones en la congregación? Bueno, el texto no lo especifica, es indefinida la identidad de estas personas, pero sí que por el contexto, mayoritariamente, probablemente está hablando de aquellos que servían y trabajaban entre los nuevos creyentes. Principalmente estos eran los esclavos en aquella época. Y cuando se lee un poco de la historia de ese momento, tristemente los esclavos, los que servían en las casas, se les conocía por su falta de honradez. Eran trabajadores forzosos.
la mayor parte de ellos. Y generalmente era conocido que cuando sus amos se iban, no les veían o salían de casa, entonces ellos dejaban de trabajar o se llevaban y sustraían todo lo que podían. De hecho, vemos algún ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Nos acordamos de Onésimo, el esclavo que huyó de la casa de Filemón, y cómo Pablo sospechaba que Onésimo tal vez había procedido mal en este ámbito, cuando en Filemón 18 le dice Pablo a Filemón respecto a Onésimo: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Es un eufemismo. Te ha perjudicado de alguna manera o te debe algo. No le había prestado nada de dinero. Si le debía algo, le había perjudicado, es porque él, trabajando en su casa, se había aprovechado de su confianza y había sustraído algo. Pablo no lo sabía, pero era tan común en aquella época fuera el caso, que le dijo: si este es el problema, yo me encargo, yo voy a reponer lo que se ha llevado. No solo eso, sino que Tito, capítulo 2, versículos 9 al 10, exhorta a los esclavos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, literalmente no rateando, es decir, robándoles, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y los esclavos de aquella época son los trabajadores hoy en día realmente. Hoy en día no son trabajos forzados, hoy en día no tienes que vivir en esa casa, hoy en día puedes cambiar de trabajo si lo deseas, pero sí que eres remunerado y tu existencia y tu sostén depende de un trabajo. Y no son muy diferentes la manera de pensar del corazón humano hace 20 siglos que la manera de pensar el corazón humano en la actualidad. Probablemente muchos pensaban entonces y hoy en día, y se justificaban de esta manera: ¿acaso mi amo no saca mucho beneficio por mis servicios? ¿Y yo qué recibo a cambio? Se está aprovechando de mí, no me recompensa justamente. Y entonces, después de pensar de esa manera, está ganando tanto y mira lo que nos paga, una miseria. Se llega a la conclusión: solo le estoy quitando algo de lo que me pertenece por mi trabajo, porque de hecho él me está robando a mí primero. Esta es la espiritualización que podríamos llamar de Robin Hood, pero solo que peor. Justificar el pecado, justificar el robo, el fin justifica los medios. No, la Biblia no habla de nada de eso. El robo es pecado, aun cuando robes supuestamente por una buena razón, aun cuando robases al que tiene mucho y se lo dieses a los pobres. Esa no es la manera en la que la palabra dice que tenemos que hacer bien a los demás. Eso desagrada a Dios. De hecho, en aquel tiempo no solo había esclavos que pueden cubrir este perfil de aplicar el que roba, sino también había muchos trabajadores temporeros. Muchos trabajadores temporeros en la tierra de Palestina en aquel tiempo. Les recogían al amanecer, trabajaban hasta la puesta del sol, que era cuando les pagaban. Sí les pagaban. Tenemos un ejemplo en Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6, que confronta a los ricos y a los amos de que no les pagaban el jornal o el jornalero mientras ellos estaban en opulencia. Eso es pecado. Pero Dios se va a encargar de lidiar con ese pecado. A continuación, en esa prueba, en esa injusticia, Pablo les llama a esperar con paciencia la venida del Señor, porque Él hará justicia un día. No te tomes la justicia por tu mano. En aquella época trabajaban un día si les cogían para trabajar. Les pagaban al final del día si les pagaban. No sabían cuándo volvían a trabajar. No tenían seguridad social. No tenían paro. No tenían pensión, que vamos a ver cuánto nos duran las pensiones según lo que nos están diciendo. No tenían toda esta cobertura social. Entonces, si trabajabas, tú y tu familia comías. Si no trabajabas, ni tú ni tu familia comías. Y entonces muchas de estas personas sin trabajo robaban en los mercados, sustraían comida para dar de comer a sus familiares. De nuevo, esto no está justificado, esto es pecado, pero esta era la realidad de aquel tiempo. Por lo tanto, este pasaje, por el contexto cultural de aquella época, no se está refiriendo a ladrones profesionales,
No son como estos que están en las películas que van a robar cuadros de gran valor o entran en las cajas fuertes y se van con millones de euros. No está hablando de esos, sino que está hablando de personas comunes y corrientes que trabajaban, que su manera de sostenerse debía ser el trabajo, y en lugar de trabajar por una razón u otra, sustraían o trabajaban y sustraían lo que no era suyo. Y ahora habían sido salvos y tenían que romper con esa dinámica que no solo era característica en su vida, sino que permeaba toda la sociedad, y entonces era mucho más difícil romper con lo que todos los demás hacían. Es más, si dejaban de hacerlo, estaría mal visto. No es tan difícil, no es tan distinto al día de hoy, ¿verdad? Es un problema real en nuestra época, igual que lo era en aquel tiempo. Leía este año un artículo en un periódico de tirada nacional y leía lo siguiente. El funcionario, este era el título, el funcionario que ha trabajado solo 18 meses en 15 años, encadenando vacaciones y bajas. Pero después de leer este, leí otros, posteriormente, en los que también mostraban muchas personas que se aprovechaban de una manera u otra de sus jefes o del sistema y conseguían encadenar mucho tiempo sin trabajar y cobrando, o sin ir al lugar de trabajo. Esta persona estuvo desde el 2001 hasta el 2016 4.453 días de baja. Es solo un ejemplo. En general, eso caracteriza a muchas personas a nuestro alrededor, ¿no es así? No hay que hacer estudios sociológicos, no hay que hacer encuestas que representan un poco, pero detrás de las encuestas hay personas, hay casos reales, y normalmente los que están dentro de una empresa son los que bien se dan cuenta de que es peor aún de lo que dicen las encuestas. En un estudio, por ejemplo, sobre el robo en el trabajo, muestra cifras de millones de euros en pérdidas cada día por el robo de sus propios empleados. Pérdidas en los comercios que se dividen en los siguientes porcentajes: 10% errores administrativos, 30% robo de los clientes, 60% robo de los propios empleados, 57% de los empleados reconocen abusar de los descuentos que tienen si los tienen. Aproximadamente, los empleados de grandes almacenes y comercios roban alrededor de 2,5 millones de euros al día de media. ¿Pensamos que no es característico que en nuestra sociedad se roba? Por supuesto que sí. Incluso hay personas que viven del robo. Es común, y el lugar más común es el lugar de trabajo. La ética que impera tristemente en nuestra sociedad es la ley del mínimo esfuerzo, y si puedo obtener lo que me dan y trabajar menos, lo voy a hacer. Y lo vemos y lo conocemos, y tal vez lo hemos experimentado, y yo he oído a muchas personas aquí en esta congregación decirme: mira, de hecho cuando trabajo más, mis compañeros se enfadan conmigo, porque entonces a los demás les esperan que trabajen lo mismo y enseguida te dicen: hombre, no trabajes tanto, tómate un respiro, no vuelvas tan rápido el descanso, no saques tanto trabajo adelante. Y hay una presión para no trabajar de una manera adecuada. El robo puede tomar distintas formas. ¿Robas tiempo a tu trabajo? ¿Fichas tarde? ¿Sales antes de la hora, si es posible y es permisible? ¿Usas tu tiempo de trabajo para asuntos personales cuando debería estar dedicado al trabajo porque en ese tiempo te están pagando? Tal vez razonamos y acallamos nuestra conciencia diciendo: total, para lo que me pagan. O total, ya trabajo mucho el resto del día, voy a tomarme un descanso por mi cuenta. O total, lo hace todo el mundo. Es una manera de infidelidad laboral y de falta de honradez no usar el tiempo para lo que nos pagan. Otra forma más sutil aún es no aprovechar bien el tiempo. Puede ser que estés trabajando todo el tiempo, pero no lo estés aprovechando bien. Es como el caso de ese trabajador que nunca tomaba café en el trabajo.
Y cuando un día le preguntaron por qué, él contestó sorprendentemente: nunca tomo café en el trabajo porque me despeja y entonces trabajaría más. Bueno, probablemente no era mucho mejor que los que tomaban café para irse más tiempo del debido en el descanso. Una distinta manifestación. Pero de media, según un estudio reciente, un empleado utiliza 15 minutos al día en llamadas personales dentro del trabajo, lo cual sumado son 62 horas al año, lo cual quiere decir una semana y media de trabajo utilizada en asuntos personales. Hoy en día sería mucho más. Hoy en día ya no se llama. Hoy en día WhatsApp, redes sociales, Instagram, Facebook, que no hay nada de malo con ello. Pero si lo estamos utilizando en el tiempo del trabajo y cada 2 por 3 mensaje, sonido, alarma, un grupo, otro, cuando te das cuenta se te ha ido el tiempo y salvo que lo apagues o lo silencies, no sabes ni lo que has hecho en la última hora. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La marca el Señor Jesucristo. Y hemos de hacer aquí una advertencia, como en los anuncios cuando te dicen imágenes rodadas por especialistas en circuito cerrado. No intentes imitarlo. Esta es la advertencia. Si no estás en Cristo, este mensaje no es para ti. Porque vas a tratar de manera legalista, en tus propias fuerzas, para tu propia satisfacción o tu propio beneficio, poner en práctica tal vez unos principios que te parezcan loables o buenos. Pero no vas a poder hacerlo. Este mensaje, esto que está diciendo aquí en Efesios 4, es para nuevas criaturas en Cristo, los que se han arrepentido, los que están en Cristo Jesús, porque solo aquellos que tienen su espíritu, solo aquellos que aman su palabra, solo aquellos que Cristo ha cambiado su vida en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, por amor a Cristo, por agradecimiento a Él, queriendo serle agradables, podemos con su ayuda crecer en este ámbito y ser trabajadores que traen gloria a Dios. Amén. Si no estás en Cristo, lo que necesitas es arrepentirte y creer, venir a Él, confesar tus pecados, y tal vez la manera que se está manifestando tu pecaminosidad es cómo trabajas o dejas de trabajar, o en otra área de tu vida. En realidad la Biblia dice que todos somos pecadores, y por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, y muerte eterna, por la eternidad, en el infierno justamente. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y esa es tu mayor y única y exclusiva necesidad en esta mañana. No ser un mejor trabajador, sino ser una nueva criatura en Cristo, que Él transforme tu vida de dentro a afuera, y entonces a continuación digas: ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cómo quiere que trabaje? ¿Cómo quiere que me relacione con mi familia? ¿Cómo quiere que eduque a mis hijos? ¿Cómo quiere que me relacione con otras personas? Y empezar a vivir vidas para su gloria. Aquí dice: que robe, no robe más. ¿Cuál es la posición de Dios ante el robo? No solo este pasaje nos dice: no robe más, enfático, rotundo, tiene que ser erradicado, no más. Es enfático en el original, se pone al principio y está diciendo: nunca más ha de caracterizarse por robar. Ahora estás en Cristo. Y el resto de las Escrituras reafirma esta postura. Uno de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20:15 es: no robarás. Ratificado en el Nuevo Testamento por Jesús al citar los mandamientos: no robarás. Un predicador en una ocasión dejó atónitos a los asistentes a un funeral al contar la historia de cómo había conocido al difunto. Todos sabemos, normalmente en los funerales solo se habla de las cosas buenas y se cuentan las historias buenas. Y de repente todos somos perfectos el día que nos vamos. Pero mientras estamos en esta tierra, a veces la gente no piensa en lo que dicen luego en los funerales. Eso es un tema para otro día. Pero bueno, en esta ocasión les dejaron a todos atónitos porque dijo cómo había conocido a esta persona. Y con el difunto de cuerpo presente allí, y todos llevándose las manos a la cabeza, dijo: le conocí un día que me atracó. Me atracó en la calle.
Bueno, ¿cómo iba a acabar esa historia? El predicador comenzó a hablar y dijo que el día que fue a atracarle habló con él y que le ofreció un trabajo si le dejaba ir y le visitaba más tarde y le dio la dirección de su casa. Y sorprendentemente, el que era un ladrón, un atracador en plena calle, ese día fue a verle y después de hablar con él y apuntarle a Cristo, se convirtió. Y él exaltaba a Cristo en ese funeral. Y decía, mira, a este hombre le conocí siendo un atracador. A mí me ha atracado en la calle. Y 30 años después, en su funeral, puedo decir que Cristo cambió su vida y podemos dar gloria a Dios por su vida y que ahora está en su presencia. ¡Qué tremendo testimonio! Esto es lo que está diciendo este pasaje. El que robe no robe más. Y el cambio lo hace Cristo. Eso se nota en nuestro trabajo. Pasamos a ser trabajadores honrados. Ojalá seamos conocidos así en nuestro ámbito de trabajo. Aunque eso en ocasiones nos traiga dolores de cabeza y problemas. Pero que finalmente, aún en medio de esos problemas, o en medio de esa incomprensión de los compañeros, porque les hace la vida más difícil a ellos por ser honrado, puedan reconocer, sí, es una persona honrada. Es una persona trabajadora. Es una persona que cumple. Es una persona que no depende si está el jefe delante o no está para trabajar. Es una persona que aprovecha el tiempo. Y que eso dé oportunidad para el Evangelio, hermanos. Eso dé oportunidad para hablar a las personas de Cristo, que es el único que puede hacer este cambio. En primer lugar, hemos visto que el trabajador modelo es honrar. Pero continúa el pasaje y nos dice la segunda distinción del trabajador modelo según Cristo. No solo es honrado, sino que en segundo lugar además es eficiente. Eficiente es un trabajador, trabaja duro. Fijémonos, segunda parte del versículo 28. Sino más bien que trabaje. Hay un contraste, hay una contraposición. Antes de Cristo se caracterizaba por robar, que deje de robar, pero no es solo dejar de robar. La palabra normalmente funciona de esta forma, y de hecho lo hace del versículo 25 al 32. Dice lo que está mal, dice lo que hay que hacer a continuación, y posteriormente la razón. Y sigue este patrón estos versículos. Pero la palabra hace lo mismo. Los seres humanos no hacemos siempre lo mismo. Tenemos la tendencia a decir, eso está mal. Niño, no toques eso. No hagas aquello. Pero el Señor Jesús no hace eso. Sí dice, no robe más. Pero a continuación nos instruye. Nos dice qué hemos de hacer en su lugar. No solo nos dice, mira, quítate esa ropa que no es la adecuada. Aquí está la ropa que has de ponerte en su lugar. Y nos viste y nos edifica. Así dice en el versículo 28, segunda parte. Sino, más bien, que trabajen. Este verbo trabajar es muy interesante. Hay distintos verbos en el lenguaje del Nuevo Testamento de aquella época para definir el trabajo. Este trabajo está definiendo trabajar hasta la extenuación. Es un verbo que describe a alguien que está cansado después de trabajar duro. Aquel que además se caracteriza por ello, de nuevo está en presente, lo contrario de la ley del mínimo esfuerzo. Los creyentes no viven de acuerdo a la ley del mínimo esfuerzo. Hago lo mínimo posible, el menor tiempo posible, trato de sacar el mayor beneficio posible. Y si me puedo escaquear, me escaqueo. No voy a ser yo aquí el único pringao. No, esa no es la ley de Dios para sus hijos, esa no es su enseñanza. Su enseñanza es que trabaje duro, que trabaje el que más, que trabaje hasta la extenuación, que trabaje con todo su esfuerzo y que esta sea una constante en su vida. Después de todo, la Biblia nos muestra que Dios tiene un alto concepto del trabajo, que es lo contrario del concepto del trabajo que tiene el hombre. ¿El hombre qué anhela? No trabajar. ¿Quién no conoce a aquel que está anhelando que llegue el viernes? ¿Por qué el viernes es el día favorito de la gente en lugar del lunes? Porque la mayor parte de las personas el viernes es su último día de trabajo y el lunes es el primero. Está metido en la cultura, está enraizado. Aquellos que los anuncios, si quieren vender lotería, sobre todo ahora en el verano,
¿Qué harán? Te dirán, si juegas a la lotería, fíjate qué bien vas a poder vivir. No vas a trabajar, vas a estar todo el día de vacaciones, vas a tener todo lo que quieras, viajes al Caribe, coches, rico. Ese es el anhelo que hay en nuestra sociedad. No trabajar y tener dinero y vivir lo mejor posible sin trabajar. Pero Dios es distinto. La Biblia es distinta. Tiene un alto concepto del trabajo. Dios ordenó el trabajo. En Génesis 2, cuando no había entrado el pecado en el mundo, cuando Dios había creado a Adán y a Eva, el plan de Dios desde el inicio para sus criaturas fue trabajar. En Génesis 2, versículos 4 al 17, les ordena trabajar. Y el versículo 15, concretamente de Génesis 2, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se tumbase allí en una hamaca, para que viviese idílicamente, para que se sentase a la sombra, para que durmiese la siesta. No, ¿qué dice? Para que lo cultivara y lo cuidara. Estaba a cargo de trabajar en el jardín del Edén. Ese era el plan de Dios para su creación. ¿Qué sucedió? Que la caída, el pecado, no cambió el plan de Dios, que todavía es trabajar para sus criaturas, pero añadió esfuerzo, añadió dolor al trabajo. Por eso Génesis 3, después de la caída, Génesis 3, 17, Dios dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, o con dolor trabajarás en ella todos los días de tu vida. Sí, el trabajo es duro, es difícil, cuesta, fruto de que el pecado entró en el mundo. Pero el trabajo es el plan de Dios desde el principio de la creación y antes del pecado. Vivimos en una sociedad que mayoritariamente está influenciada en cualquier tipo de imagen religiosa o teológica por la iglesia imperante durante siglos aquí, que ha sido la iglesia católico-romana. Y fruto de este ámbito y de esta influencia es que ha venido este bajo concepto del trabajo. Y así se acuñan expresiones tales como vives como un cura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no hacen nada. De hecho, no era noble, ni para los nobles de la Edad Media, ni para los religiosos, utilizar sus manos en el trabajo. Pero Dios en Génesis 2 dice que trabajasen con sus manos y se esforzasen cuidando el jardín a Adán y a Eva antes del pecado. Qué distinto es en los países en los que por medio de la palabra, por medio de la reforma, principalmente desarrollada en el siglo XVI, impactó sus vidas, y son países que aún a día de hoy, apartados de Dios, la ética del trabajo es distinta porque está fundamentada en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Una gran diferencia, y muchos estudios y muchos datos objetivos que lo muestran. El trabajo es valorado, el trabajo es enaltecido por Dios a lo largo de las Escrituras. El Salmo 104, 23 afirma que hemos de trabajar durante todo el día. Proverbios 6:6 pone a la hormiga trabajadora como un ejemplo a seguir, y a la cigarra vaga como aquello que no hemos de imitar. Proverbios 28:19 ratifica que mediante el trabajo nos saciaremos de pan. El Nuevo Testamento ratifica las mismas afirmaciones. 1 Tesalonicenses 4:11 nos llama a trabajar para que no nos falte nada. 2 Tesalonicenses 3:10 concluye rotundamente: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es más, el Nuevo Testamento nos dice que el que no provee para su casa, por medio del trabajo, es peor que un incrédulo. Trabajo, ¿cómo? Según este pasaje, hasta la extenuación. Trabajo duro. La Biblia nos llama a ser trabajadores eficientes. Y finalmente, hay, podríamos decir, 3 tipos de trabajadores en la vida. 3 tipos de trabajadores. Tenemos que hacer una clasificación corta. Y podríamos ejemplificarlo con mover un piano. Yo en una ocasión tuve que mover un piano y la verdad es complicado mover un piano, por lo que pesa, por lo delicado que es, y más cuando hay escaleras de por medio.
Recuerdo una ocasión un amigo mío se estaba mudando y vivía en una planta baja y pensábamos que iba a ser fácil mover el piano, pero no fue nada fácil y aparte de vivir en una planta baja obvió la realidad de que había unos 8 escalones desde la planta baja hasta la calle. Estuvimos 5 o 6 y yo no sé cómo no acabó ese piano rodando por las escaleras. Realmente es difícil. Pues cuando te pones a mover un piano te vas a encontrar este tipo de personas. Una, la que guía, que es parte del trabajo, pues si no tienes uno que te guía mientras vas empujando, te vas a dar. Eso también es trabajo y es parte del trabajo en distintos puestos que hay en esta sociedad. Otro, el que empuja, el que carga con el piano, que también está trabajando. Pero hay un tercero, que por desgracia es mayoritario, el que mira. O como mucho llega allí y pone un dedo en la tapa del piano y está diciendo que está ayudando. ¿Cuántas veces no vemos tal vez obras en la calle o están reasfaltando una calle? Hace poco en el pueblo en el que vivimos reasfaltaron varias calles. Y es interesante observar cómo la gente trabaja. Pasabas por allí y a lo mejor había 5 o 6 peones. Había uno trabajando. Y los otros hablando, poniéndose a la sombra, uno con la señal así de que pasen los coches o paren, que ni la estaba sujetando, porque como era un pueblo no había tanto tráfico. Realmente esa es la realidad. Poca gente trabaja y trabaja hasta la extenuación. Como le dijo el abuelo de Gandhi a Gandhi de pequeño: mira, hijo, tienes 2 opciones. Nieto en este caso, trabajar o figurar. Trabaja, tendrás menos competencia, mucha menos gente tendrá la competencia. Nosotros queremos ser trabajadores eficientes para la gloria de Dios, porque Cristo ha cambiado nuestra vida. Pablo mismo y sus acompañantes en sus viajes ministeriales ejemplificaba este trabajo duro cuando en 1 Corintios 4:12 dice: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Fue un ejemplo de ello. De hecho, para una congregación como la de Corinto, que era inmadura, recién convertida, él dejó a un lado su derecho de que predica el Evangelio y viva el Evangelio, como 1 Corintios 9:14 dice, y fue hacedor de tiendas, porque eran inmaduros, y les quiso dar ejemplo, y no quiso en ninguna medida ser causa de tropiezo para ellos. Y eran trabajadores que se agotaban trabajando. El texto dice cómo hemos de trabajar: duramente hasta la extenuación. Pero continúa diciendo que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Con sus manos, ya hemos dicho, es algo noble trabajar con las manos. Es algo que Dios ha ordenado. Los trabajos y oficios con las manos no son menos loables que los trabajos que tal vez se utilizan en otras partes del cuerpo. Pero en aquel tiempo se veía mal el trabajo con las manos. Por eso aquí enfatiza que trabaje con las manos haciendo lo bueno. Cicerón dijo: los oficios de obreros a sueldo y los que trabajan sin demostrar su destreza con las manos son vulgares e indignos de un hombre libre, ya que su salario corresponde a una obra servil. Esta era lo que imperaba en aquel tiempo. No, Dios dice: el que trabaje con sus manos, trabaja hasta la extenuación y haciendo lo que es bueno. ¿Qué hemos de hacer trabajando? Lo que es bueno. Esta palabra se refiere a 2 ámbitos de este bien. Uno en calidad y otro en cantidad. Por un lado, en el ámbito moral y bueno, y por el otro en el ámbito del trabajo. ¿Qué es bueno? Bueno, hemos de hacerlo lo mejor posible, hemos de hacer un trabajo de calidad, hemos de trabajar lo máximo posible, a eso se refiere con bueno, pero este bueno también significa moral. Es decir, un trabajo que no deshonre a Dios. Un trabajo que no implique pecar continuamente y que no haya otra manera de hacer ese trabajo salvo pecando. Sí es cierto, en el trabajo siempre se enfrenta a circunstancias, ¿verdad?, en las que somos tentados, si tienes que te dicen engañar o no engañar, o hacer esto o lo otro,
Y eso es parte del trabajo, ¿verdad? Y el creyente tiene que luchar con ello, y el Señor le tiene que ayudar a tener las convicciones de la palabra. ¿Qué honra a Dios aunque me pueda causar problemas a mí? ¿Dónde están mis convicciones bíblicas? ¿A quién estoy intentando agradar? Y eso es natural en cualquier trabajo. Pero hay otros trabajos que no son buenos, que son trabajos que implican pecar, y pecar continuamente. Y si no pecas, no puedes realizar ese trabajo. Huye de esos trabajos. No hemos de buscar ese tipo de trabajos ni emplearnos en ellos, sino buscar aquellos que sean buenos, que honren a Dios, aunque también tendremos tentaciones y que luchar con el pecado que nos asedia, obviamente. Primero en nosotros y luego a nuestro alrededor. El trabajador modelo, el trabajador que ahora está en Cristo, se caracteriza primero por ser honrado, en segundo lugar por ser eficiente y en tercer lugar por ser filántropo. Filántropo, y el versículo 28 va a explicar esta palabreja, por si acaso alguno nos despista. El versículo 28 dice, final del 28, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Nos dice la finalidad, es sorprendente. La finalidad, según este pasaje, no es la autocomplacencia, sino que la finalidad es el beneficio de los demás, especialmente los que tienen necesidad. Y es un contraste absoluto. Antes perjudicabas a los demás, sustraías, robabas de una manera u otra, obteniendo lo que no era tuyo. Ahora trabajas eficientemente y no solo no quitas nada a nadie, sino que das a otras personas y ayudas según tienen necesidad. De hecho dice compartir, significa dar una parte o porción. Este pasaje no está afirmando que tenemos que dar todo lo que el Señor provee en nuestro trabajo. Este pasaje tampoco está abogando porque tenemos que vivir con todos los bienes en común. No, ese fue un caso particular y específico en Hechos en la iglesia primitiva y posteriormente no se vuelve a repetir. Pero sí que enfatiza compartir. Compartir. ¿Qué es este compartir? Compartir el fruto de tu trabajo. ¿Qué significa compartir? Dar una parte, estableciendo un equilibrio según la palabra enseña en otros pasajes. Pero este es el principio. Ya no trabajas solo para ti. Ahora trabajas, sí, para proveer tus necesidades, es el medio que Dios establece, pero también para compartir con otros que estén en nuestra necesidad. Y esto debería estar en nuestra mente y debería estar en nuestro presupuesto familiar, si tienes un presupuesto familiar. Y aunque no lo tengas por escrito, tienes un presupuesto familiar, o lo tienes en sobres, o tienes en distintas cuentas, o tú tienes tu manera de distribuirte. Debería encajar aquí. Compartir es parte del propósito de Dios para el trabajador modelo. Me impactó conocer a una persona hace años que había asimilado este principio y lo había aplicado de una manera que a mí me ayudó a ponerlo en práctica y a entenderlo. Estaba aún en el seminario en Estados Unidos y estaba este hombre dando un taller de finanzas y presupuestos familiares a los que estamos estudiando en el seminario y no dejó a nadie indiferente porque él estableció este principio desde el inicio del taller. No gastarte todo el dinero que ingresas. Bueno, es un buen principio, cualquiera recomendaría esto en su sano juicio, pero él dijo esto: como mucho deberías de gastarte el 80% del sueldo neto que recibes. Claro, todos allí, imaginaros, estudiantes de seminario, que no llegamos a final de mes, que no, el presupuesto ni aún en papel cuadraba. Yo no sé ni cómo sobreviví esos 3 años que estuve en el seminario, el primer año casado. Y tú decías, está loco este hombre, pero si ni con el 100% me llega, ¿cómo que me voy a gastar el 80%? Y él nos dijo, cuando alguno levantaba me dijo, mire, pero es que nosotros no llegamos. No, este puede ser un principio aplicado para todo el mundo que quiera ponerlo en práctica. Porque cuanto más ganes luego, más vas a gastar y aún el 100% de lo que ingresas te va a parecer poco, porque así es el corazón del hombre. ¿Y por qué el 80%? Él nos dijo, bueno, yo en mi caso busco dedicar al menos un 10% para el Señor. El diezmo es más del 10%, bíblicamente puede ser el 23 o incluso el 33%. Los creyentes no estamos obligados a dar el diezmo,
pero sí que nos dice que hemos de ser generosos en nuestras ofrendas, y si vamos a usarlo el diezmo para ser rateros, entonces deberíamos de tomar esa generosidad aún por encima de lo que la Biblia establece, conforme a lo que el Señor ha provisto, o dar generosamente, no amarrando. Es una orientación, 10%. Y otro 10% para el ahorro, necesidades, imprevistos, y parte de ese 10%, un fondo para ayudar a personas en necesidad. Tengo que reconocer, en aquel tiempo me impactó y me sorprendió, y aún con un presupuesto que ni en papel llegaba, pensé, a ver cómo puedo poner esto en práctica y tal vez recortar de gastos que me parecen que son, vamos, necesarios pero no son tanto, y aplicar esto de alguna medida. Y el Señor proveyó, con más y con menos, porque no es acerca de la cantidad, es acerca del corazón y cómo queremos honrar al Señor y obedecer sus mandamientos. Los macedonios son el ejemplo excelente. Pablo estaba recolectando esta ofrenda para los santos en Jerusalén, que estaban en necesidad, que estaban sufriendo. Y él había escrito a varias iglesias, y la que había escrito principalmente era la de Corinto. Y los corintios tenían capacidad para dar. De hecho, ellos se habían comprometido a dar para esta necesidad de los santos en Jerusalén. Y después de un tiempo, en la segunda epístola a los Corintios, les tiene que escribir de nuevo y recordarles, oyes, mirad lo que habíais dicho que ibais a dar, ahora es el momento porque estoy recolectando las ofrendas. Y les pone el ejemplo de los macedonios en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Y les dice, los macedonios me suplicaron, literalmente, me mendigaron participar, tener el honor de participar de esta ofrenda. ¿Sabes cómo vivían los macedonios? Miserablemente. Era la parte que sí, tenía muchos recursos naturales y muy rica, pero los romanos les explotaban, se llevaban todos los recursos y vivían con penurias y calamidades económicas. Pablo nunca se le hubiera ocurrido ni siquiera decirle que estaba recolectando una ofrenda. Pero cuando se enteraron, quisieron participar y le rogaban participar. Porque primero amaban al Señor y servían al Señor. Y participaron para esta ofrenda para los que tenían necesidad. Así hemos de hacer personalmente cada uno de los hijos de Dios. Compartir, dar una parte a los que tienen necesidad. ¿Qué es necesidad? Según la palabra que utiliza aquí, es algo que falta y es necesario. Una necesidad primaria, inevitable, vital. Hoy en día la necesidad, nosotros los primeros, se define muy a la ligera, ¿verdad? Necesito un nuevo móvil, necesito una nueva corbata, necesito unos nuevos zapatos. Bueno, antes los zapatos se rompían, ¿verdad? Y aun con los zapatos rotos, caminábamos. Y tal vez ahí sí que necesitamos unos nuevos zapatos, no teníamos ninguno más. Pero hoy en día vivimos una sociedad tan centrada en el consumismo y nosotros mismos que utilizamos necesito a la ligera y hemos de pensar, ¿realmente lo necesito? No hay nada malo comprarte dos zapatos aunque no estén rotos, no me malinterpretéis. Pero digámoslo como que, lo que es. Me gustaría comprarme otros zapatos, ¿verdad? No necesito otros zapatos. Esto es lo mismo al compartir con otros. ¿Realmente hay una necesidad? Esa necesidad es primaria, está claro, conozco el caso, para tampoco ser ingenuos. Esta palabra, por ejemplo, en Mateo 9:12 se utiliza de la persona que necesitaba un médico por causa de su enfermedad. Era una necesidad vital, prioritaria, inevitable. Suplir necesidades. ¿De quién? La Biblia dice, primeramente los hermanos en la fe. Este es el caso del contexto. Está hablando a creyentes. Esto es lo que enfatiza otros pasajes del Nuevo Testamento. Si alguno tiene interés luego os puedo dar esas citas. Pero también no es excluyente de otras personas que no son creyentes. Sí, Pablo decía, ayudad primeramente, ¿no? Haced bien a todos los hombres, primeramente, primordialmente, en primer lugar, a los hermanos de la fe. Pero no es excluyente, después de ayudar a los hermanos de la fe, también estamos llamados a ayudar a otras personas en necesidad, según podemos y está en nuestra mano. Como el mismo Pablo decía en Gálatas 2:10, estaba siempre
deseoso de ayudar al pobre. Como el mismo Señor Jesucristo se mostró profundamente compasivo ante las necesidades de las multitudes de los pobres en los 4 evangelios, aunque la primera necesidad por la que sentía compasión por las almas eran porque eran como ovejas sin pastor, su necesidad espiritual. Este es el trabajador modelo, según Dios. Un trabajador honrado, un trabajador eficiente, un trabajador filántropo que no solo trabaja para sí mismo, sino también para ayudar a los demás y para la obra del Señor, como la palabra establece. Y la pregunta es, ¿cómo estamos en estas áreas? ¿Estoy acaso de alguna manera sustrayendo algo en mi lugar del trabajo? ¿Estoy aprovechando el tiempo? ¿Estoy cumpliendo las horas? ¿Las estoy cumpliendo bien? ¿Tengo distracciones que tal vez he de evaluar y pensar que están quitando tiempo por las horas que me están pagando? Tal vez tenemos que pensar, ¿estoy trabajando lo suficientemente duro? ¿Estoy esforzándome? ¿Podría esforzarme más? O hemos de preguntarnos, ¿estoy compartiendo con otros? ¿Tengo en mi presupuesto una partida para que cuando hay necesidad y conozco una necesidad, puedo ayudar a esa persona, aun cuando nadie lo sabe? Porque esto lo hacemos para el Señor. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Porque finalmente todos somos trabajadores. De una manera u otra trabajamos. Tal vez hay aquí personas jubiladas que están recogiendo los frutos de su trabajo de tantos años. ¿Sabes qué? La pensión está basada en los años que trabajaste. Si trabajaste duro, te has ganado la pensión. Si no, deberías estar pensando, bueno, no que vuelvas ahora a trabajar otra vez. No sea un mal testimonio, ¿verdad? Si te plantas en tu lugar de trabajo, mira, no conocía a Cristo, ahora conoce a Cristo, quité muchas horas, quiero volver y ser voluntario unas horas. Eso sorprendería a la gente si es un gran testimonio. Pero has de pensar, ¿qué hago ahora con mi tiempo? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy trabajando aunque no soy remunerado? ¿De acuerdo a mis fuerzas? ¿De acuerdo a mi salud? ¿Estoy teniendo esta idea de apartar algo de lo que el Señor está proveyendo por medio de la jubilación para compartir con los demás? Si eres niño, joven y estás aquí, estos principios son necesarios que los tengas en cuenta para cuando seas un trabajador y quieras agradar a Dios. Y para el resto, la mayor parte de la gente que está trabajando, todos los trabajos son iguales delante de Dios. Así entendió Martín Lutero cuando escribió, y cito: la doncella que barre la cocina está cumpliendo la voluntad de Dios, tanto como el clérigo que hace sus oraciones. No porque entone un himno mientras barre, sino porque a Dios le agrada los suelos limpios. El zapatero cristiano cumple con su labor no porque ponga pequeñas cruces en la suela de los zapatos, sino al hacer buenos zapatos. A Dios le honra que sus hijos se esfuercen y hagan bien su trabajo. Hagamos lo que hagamos, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Esto lo entendió Ironside, un conocido predicador, y aprendió esta lección de niño en su primera experiencia laboral, cuando no había edad para empezar a trabajar. Y él, como un chiquillo, empezó a trabajar los sábados y durante las vacaciones porque su madre era viuda y tenía que ayudar en casa. Y él narra su primer trabajo en un zapatero escocés. Tenía la zapatería llena de versículos de la Biblia. Mirases donde mirases había un versículo. Pero lo que más le impactó fue su testimonio, cómo vivía su fe cristiana en el trabajo. Él relata: mi trabajo consistía en tratar la piel de la suela de los zapatos. Tomaba una pieza de piel de vaca, la cortaba a la medida del zapato, la metía en agua. Después de sumergida en agua, la ponía en una plancha de hierro sobre mis rodillas y con un martillo de cabeza lisa martillaba las suelas hasta que quedaban secas y duras. Se me hacía interminable. No eran pocas las ocasiones que salía harto de ese trabajo. Ahora, lo que hacía peor mi tarea es que en la manzana contigua
había una zapatería por la que pasaba al salir de mi trabajo y miraba a través del cristal cómo ellos no seguían todo este proceso, sino que tomaban la suela directamente del agua y sin martillarla ni secarla, la colocaban aún mojada en el zapato. Así que un día me aventuré a entrar en esta tienda, en esta zapatería, y le pregunté al zapatero, ¿por qué haces eso? Y me contestó, así vuelven antes los clientes, hijo, a por más zapatos. Sintiendo que había aprendido algo, al día siguiente fui y hablé con mi jefe y le sugerí que tal vez no estaba haciendo zapatos de la manera más apropiada y que vendía mucho menos así. Y después de explicarle lo que había aprendido, el señor McKay paró de trabajar, me sentó allí enfrente de mí, abrió su Biblia y me leyó 1 Corintios 10. Hacer todo para la gloria de Dios. Y a continuación me dijo, chico, yo no hago zapatos por los 50 o 70 peniques que me pagan, lo hago para la gloria de Dios. Unos son llamados a predicar para el Señor, yo he sido llamado a hacer zapatos para el Señor y espero que cuando un día Él vuelva y comparezca ante Él, Él me diga, bien hecho, buen siervo fiel. Trabajamos para Cristo. Demos gloria a Él con el trabajo porque es nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar juntos.